Es Tierra Santa, pero como ni lo fuera, porque las cosas parece que se encaminan justo al contrario, se encaminan a un lago que ha crecido ya a ser un océano de sangre. Y este programa es muy especial porque hemos seleccionado a dos figuras que nos pueden explicar y hacer entender cuáles son los argumentos de ambos lados en esta espiral de violencia infinita que parece conducir más que a la Tierra Santa, sino al fin del mundo. Y es dramático porque sufre muchísima gente. Es ahí en Tierra Santa donde convergen las tres religiones, usted las conoce, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Es ahí en Tierra Santa donde deberían de fijarse todas las cámaras para poder llevar la paz. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. La violencia entre israelíes y palestinos está a punto de explotar en una nueva intifada. Es decir, que toda Palestina se levante en armas y en olas de ataque. Pero no es de la noche a la mañana. En los últimos meses, la violencia se ha recrudecido a niveles nunca antes vistos. Simplemente, hace unos días, aviones israelíes bombardearon la Franja de Gaza, porque horas antes habían caído cohetes en el sur de Israel. Enviados por los palestinos, quienes a su vez dijeron que era respuesta a la matanza que hizo el ejército de Israel a otros palestinos. Y así, los argumentos se van tejiendo en una espiral de respuestas y acusaciones mutuas que se remonta al siglo pasado y que ha dejado un mar de sangre. Basta recordar la guerra de 50 y tantos días en 2014, que nosotros cubrimos, donde Israel aplastó la Franja de Gaza, por la misma espiral de venganzas y acusaciones mutuas. Ambos se acusan de terroristas y criminales. El problema para la especie humana es que esto no para. Al contrario, la furia y el odio se intensifican en Tierra Santa. احنا يا جماعه ما فيش استقرار، فيش امان ولا حاجه، ما فيش حياه اساسا صار في غزه. אנחנו יותר מדי רחמנים, הגיע הזמן שנפסיק להיות, אין לזה קשר לגזענות. Otro y otro y otro ejemplo más. También, hace unos días, las fuerzas de Israel hicieron en Nablus la incursión más mortífera desde 2005. Dejaron por lo menos 11 palestinos muertos y más de un centenar de heridos. El recuento de muertos este año es por lo menos 60 palestinos y 10 israelíes. El del año pasado, por lo menos, las fuerzas israelíes mataron a 151 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, casi el doble de la cifra registrada en 2021. Y por su parte, los palestinos mataron a 31 israelíes. Otro ejemplo de odio puro es este, donde ya ni siquiera es por parte de las Fuerzas Armadas. Apenas este lunes, civiles israelíes, colonos israelíes, atacaron y arrasaron un pueblo palestino entero, además de atacar varias localidades más. Era una turba de 400 ciudadanos israelíes que iban con todo, cuchillos, piedras y armas de fuego. Incendiaron automóviles y casas. Mataron a uno y dejaron a 300 palestinos heridos, sin que los soldados israelíes intervinieran. Todo esto en represalia por el ataque de un palestino que mató a 2 colonos. Quizá el problema más urgente para ponerse de acuerdo es que dentro de Israel y dentro del universo palestino hay fracturas muy graves por la ambición
y la corrupción. En Israel, los ultraderechistas buscan consolidar su poder frente a facciones que también buscan la hegemonía. Y en Palestina, no hay unión y sí mucha inconformidad entre la Autoridad Nacional Palestina y las organizaciones como Fatah, Hamas, la Yihad Islámica o el Frente Popular de Liberación Palestina. Gracias, Shadi, por recordarnos. Recuerdo cómo 24 horas cubrimos esa guerra de más de 50 días en 2014, terrible, y después pues todas las demás explosiones de violencia, y la sangre no para, y de verdad que es dramático, sobre todo cuando la especie humana tiene su tierra santa ahí. Cuando la especie humana, obviamente estoy hablando de los que están o son creyentes o seguidores, y creo que prácticamente todo el mundo tiene que ver con el judaísmo, con el cristianismo, con el islam, ya sea en las cuestiones culturales, del lenguaje o de las mismas creencias. Por eso es que es una tristeza sobre todo si nos miraran desde un planeta extraterrestre, o sea, que no tuviera que ver con los seres humanos, dirían, pues, ¿qué está pasando ahí? Muchas gracias por estar aquí, por asistir a este llamado. Está con nosotros, pues, como le decía, dos personas muy, muy importantes que nos pueden ayudar a explicar. Muchas gracias. Hace mucho que no te veía, Daniel Lobato, maestro, experto en esto. Muchas gracias. Y tenemos periodista y politóloga Marta González, que bueno, pues se ha incorporado también a Detrás de la Razón como analista, y que recibimos con unos ángulos pues también que necesitamos escuchar. Y te agradezco mucho, Marta, gracias por estar aquí. Y primero las damas. Marta, disculpa, Daniel, un abrazo, pero pues primero las damas. Yo quiero empezar esto preguntándote, Marta, ¿estamos a punto de qué? ¿Estamos a punto de acercarnos a la paz? ¿O estamos a punto de una ola de muerte en la que todo el mundo se va a arrepentir? Desgraciadamente no estamos cerca de la paz, todo lo contrario. Estamos cerca de una violencia todavía más fuerte. Estamos asistiendo al iceberg de la violencia que se viene encima. Llevamos ya varios años en los que la autoridad palestina, el presidente de la autoridad palestina, no tiene legitimidad interna. Hay una serie de facciones internas que le cuestionan por diferentes razones, desde la corrupción hasta la falta de motivaciones y de posibilidades sociales y de desarrollo personal que tiene la población palestina, que está bajo la autoridad legítima del gobierno palestino. Y por otro lado, hay unas circunstancias internacionales que tampoco favorecen la causa palestina tal y como se ha venido desarrollando en los últimos años y en las últimas décadas. El proceso de paz en Oriente Medio, el llamado proceso de Oslo, ha terminado, pues se puso fin no solamente después del último intento de solucionar la cuestión desde el punto de vista territorial, que fue en 2017, sino también en 2019, cuando el propio presidente Mahmoud Abbas dio por terminado los vínculos que unían a la autoridad palestina en el discurso de Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos viendo que la legitimidad del presidente Mahmoud Abbas está muy deteriorada. Hay muchísimos grupos internos que la cuestionan, que están en competencia, no solamente Hamas, la Yihad Islámica y los movimientos ligados a Fatah más tradicionales, sino grupos nuevos que han surgido
como son la guarida de los leones, que ahora mismo no tiene un vínculo claro, pero está formado por militantes o por hijos de militantes de diferentes organizaciones, entre ellas la propia Autoridad Palestina. Y lo que estamos asistiendo es a un movimiento, digamos, de incitación a la violencia desde las propias estructuras de la Autoridad Palestina, que yo creo que se les ha ido de las manos en un momento en el que hay dos cuestiones o dos procesos a nivel interno y a nivel internacional que le condicionan. A nivel internacional o a nivel regional es la puesta en marcha de los acuerdos de Abraham y la forma en la que a través de estos acuerdos Israel se está legitimando en Oriente Medio y por lo tanto la causa palestina está desplazándose a un segundo lugar en la mentalidad y en los propósitos del mundo árabe, y por otro lado tenemos unas circunstancias internas en el seno de Israel, y es que todos estos atentados, toda esta incitación a la violencia ha terminado por colmar de alguna manera el vaso de la paciencia, en el sentido de que las últimas elecciones han dado por finiquitado cualquier posibilidad de acuerdo con una autoridad palestina o con un gobierno palestino al que no consideran que hay un interlocutor válido, y por otro lado en la entrada en el gobierno de unos sectores que son minoritarios en la sociedad israelí, pero que al gozar de un papel importante en las nuevas elecciones y de tener un peso importante en el gobierno, están condicionando de una manera muy sustancial la política que puede llevar o que va a llevar Israel a partir de ahora, no solamente con el trato hacia la autoridad palestina, sino también hacia lo que considera que puede ser la usurpación de la soberanía de territorios que hasta este momento están en disputa. Y hablamos de territorios en disputa, no territorios ocupados, porque bueno, podemos entrar a valorar un poquito más adelante en el debate, pero lo que se está hablando ahora mismo es de usurpar la soberanía en una zona en la que ahora mismo los territorios están en disputa, y estamos hablando de la zona C de los acuerdos de Oslo, que es donde mayoritariamente hay poblaciones judías que se han ido expandiendo a partir de la guerra del 67, y que bueno, es donde se están produciendo la mayoría de los atentados y de las incursiones violentas entre las dos partes. Gracias Marta. Déjame ir pues esto es como para poner las piedras del debate, Daniel. Incluso escribí antes del programa esto, tengo años cubriendo este conflicto, Daniel, escuchando de parte de Israel que ahora sí acabarán con los terroristas palestinos, y de parte de los palestinos que ahora sí el Estado de Israel irá desapareciendo. Pero, Daniel, pasa el tiempo y nada de eso pasa. Lo que sí pasa es que la pila de muertos sigue creciendo. Adelante, Daniel. Bueno, así es. Los tiempos históricos no son como quisiéramos. Los tiempos históricos llevan un proceso, y también la colonización de Argelia duró 136 años. Y Francia asesinó a 2 millones de argelinos producto de esa colonización. O podríamos hablar de la colonización de Sudáfrica o de otros espacios, la de Angola por los portugueses. Y vamos a recordar un poco a la audiencia para que tenga claro de qué estamos hablando. El régimen israelí es un régimen producto de una colonización, de una invasión de personas extranjeras hace 100 años. Por tanto, corrigiéndote un poco, Roberto, aquí no hay una espiral de violencia infinita en Palestina. En Palestina hace 100 años comenzaron a llegar extranjeros invasores alentados por el Imperio Británico, judíos europeos o no judíos incluso, pero en todo caso extranjeros invasores que fueron colonizando y llegaron en 1947 a ser un 30% de la población total. Y teniendo apenas un 5% de la propiedad de la tierra. Pues un poco como los alemanes que hoy viven en la isla de Mallorca, ¿no? Que son un 30% de la población de la isla de Mallorca en el Mediterráneo, en España, y tienen un 5% de la población de la posesión de la tierra. Y
Y lamentablemente, pues la ONU, en una decisión ilegítima, podríamos discutir qué es lo ilegítimo, qué es lo ilegal, pero en todo caso sin preguntar a los habitantes, hacer una consulta a los habitantes, a esos 30% de invasores extranjeros les entregó más de la mitad del territorio de Palestina gratuitamente, y el más rico además. Bueno, pues a pesar de entregarles más de la mitad, esos invasores extranjeros, colonos europeos, no se contentaron y producto de guerras, de invasión, al final se han hecho con toda Palestina. Hoy hay que entender que toda Palestina está bajo un régimen colonizador, como es el régimen israelí, con los indígenas palestinos, los que quedan dentro de Palestina, viviendo en un conjunto de guetos, ya sea el macrogueto de Gaza o distintos guetos salpicados en Cisjordania. Y eso suma, a pesar de todo, una población mayor de indígenas que la de la población colona israelí. Hoy, entre el río Jordán y el Mediterráneo, lamentablemente para el régimen israelí, y ese es su gran fracaso, pasado y futuro, hay un 51% de población nativa palestina frente a un 49% de sociedad colona israelí. ¿Cuál es el dilema de Israel? El dilema de Israel es que, como todo régimen colonizador invasivo, prosigue esa invasión. Antes la contertulia ha hablado del 67 de asentamientos de población israelí. Bueno, es lo que continuó a partir del 67. Israel fue colonizando el resto de Palestina que le quedaba sin colonizar, que es esa tierra llamada Cisjordania. Eso ya lo ha colonizado ilegalmente contra toda legalidad internacional, contra el Cuarto Convenio de Ginebra y muchas y múltiples, casi infinitas resoluciones de la ONU. Pues contra toda esa legalidad internacional, múltiple legalidad internacional, hoy ya tiene 600.000 colonos invasores israelíes dentro de Cisjordania contra toda legalidad internacional. Y con toda la legalidad internacional a su favor, los indígenas palestinos aún así siguen sufriendo una opresión sin límite bajo ese gobierno del régimen israelí en 3 niveles, especialmente de dictadura militar en los guetos de Cisjordania o en el gueto de Gaza, y además con un aparato, como pudimos ver también en el régimen de apartheid de Sudáfrica, creado por el régimen colonial, que son los bantustanes y los reyezuelos de los bantustanes. La autoridad palestina es el perfecto artefacto creado por el régimen colonial israelí para usurpar la legitimidad y la representación del pueblo palestino, poner a unas personas corruptas ahí a cargo de un supuesto gobierno palestino que no es tal, y que dedique todos sus esfuerzos y todo su presupuesto pagado por Israel, por cierto, porque las transferencias que recibe la autoridad palestina vienen directamente de Israel y de Occidente. Es un aparato, como digo, un instrumento de opresión a los propios palestinos. Los ha habido mucho en la historia, ¿no? Los departamentos indígenas creados por las potencias coloniales. Ese, como digo, ese departamento indígena israelí llamado Autoridad Palestina, por esos corruptos de Abbas y compañía, dedica el 30% de lo que recibe en la represión a los indígenas palestinos, mucho más que agricultura, educación y sanidad juntos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le exige el régimen israelí, que aplique esa represión. Y por eso, recientemente, hace 5 días, Ned Price, alarmado, hizo una declaración: esta violencia hay que sofocarla. Autoridad Palestina, debes ejercer las funciones para las cuales se te ordenó hace 30 años firmar esos acuerdos de Oslo. Y les ha reunido en Aqaba a los representantes, a los matones de la autoridad palestina, y el régimen israelí y Estados Unidos se han reunido con ellos, les han prometido más policías palestinos bajo un sueldo millonario para los cortos. Lamentablemente o alegremente, en este caso para Israel, va a ser todo estéril. Hay que hablar en tiempos históricos. Roberto, por supuesto, antes he nombrado Argelia. No podemos pensar que de aquí a 4 años Israel habrá colapsado. Pero obviamente Israel desearía ser una especie de Nueva Zelanda, con un 10% de indígenas folclóricos maoríes, haciendo bailes maoríes, etcétera, pero asemejándose a una especie de democracia occidental. Pero lamentablemente el destino de Israel no va a ser ese. El destino de Israel va a ser bastante más parecido al de Sudáfrica o incluso al de Argelia, donde Francia llegó a meter un 15% de colonos. Ahora estamos hablando de un 49% de sociedad colona israelí en Palestina. Bueno, eso va a ir, está disminuyendo poco a poco cada día.
y la sociedad palestina indígena sigue aumentando, y el destino de Israel en unas décadas, pocas décadas, probablemente 2 décadas, será colapsar. Y eso lo vemos, esas muestras de colapso, y ya acabo con esto, las estamos viendo en estos últimos 5 años, 4 años, en donde el régimen israelí está en un callejón sin salida, porque el único gobierno útil y eficaz para el régimen israelí sería aquel primer ministro israelí que prometa y ejecute la expulsión de los nativos palestinos como en 1948. Y lamentablemente para el régimen israelí no estamos como en 1948, que a punta de pistola se puedan amontonar a cientos de miles de indígenas en la cárcel de Gaza o se les pueda expulsar a Jordania y a Siria. No estamos en aquellos tiempos, no es posible, ni siquiera con el gota a gota de opresión diaria, de limpieza étnica diaria, el régimen israelí va a conseguir echar a millones de nativos. Y ese dilema es irresoluble y por eso han tenido 5 elecciones en 4 años. El único presidente que sería bueno para el primer ministro para Israel sería aquel que pudiera ejecutar eso y lamentablemente no existe. Y por eso cada año está destinado el régimen israelí, así, con alguna masacre con la que se despide a ese primer ministro, como pues Naftali Bennett, por ejemplo, el año pasado, o Yair Lapid, etcétera, o anteriormente Netanyahu, pero al final con una pequeña masacre que pueda vender ante su electorado o crear una falsa ilusión de que con una pena, la pena de muerte o con la expatriación masiva de palestinos va a conseguir expulsar a muchos palestinos, pero eso no es más que crear una ilusión en la sociedad colona que está en un colapso absoluto, porque el muro que tiene delante es que al final los indígenas, como en Argelia, como en Sudáfrica, son más numerosos, a diferencia que en Norteamérica o con Nueva Zelanda o que en Australia, y por tanto los indígenas al final ejercerán una descolonización y habrá un derrumbe y una extinción del régimen israelí. Bien, te agradezco mucho, gracias Daniel. Lo que estoy viendo son 2 posiciones, en el sentido de que Daniel, dices que para reducirlo de grosso modo, no habrá solución de ningún problema, no se resolverá el problema ni vendrá ninguna solución hasta que no se entienda bien el problema y todo esto hasta que no se acuda a la historia para resolver desde ahí el problema y entonces podrá venir la solución. Marta, creo que tú más bien hablas de una solución en la actualidad sin voltear a ver, darle más prioridad a la cuestión política entre los 2 lados y dentro de los 2 lados. Tu réplica acerca de esto antes de pasar a las siguientes preguntas, Marta, por favor. Bueno, yo claro que me traigo a la historia, lo que pasa que he querido contestar directamente a tu pregunta y centrarme en la actualidad sin irme al pasado, porque yo creo que la percepción subjetiva que se tiene de la realidad o que el contertulio tiene de la realidad, yo creo que empaña con mucho el análisis racional y se supone que estamos en un debate académico y racional. Hablar de colonos, de apartheid, de la forma en la que se habla, me parece que no responde a la realidad, y hay muchísimos argumentos desde el punto de vista racionales e históricos para desmontar uno por uno, pero yo creo que como subyace una ideología y un germen ideológico que no va a ser posible penetrarlo, lo voy a dejar. Efectivamente, la historia condiciona el presente, porque de alguna manera el nacionalismo palestino de alguna manera no ha reconocido o no ha gestionado lo que ocurrió después del 47. Para empezar, los judíos no son colonos y los judíos no son gente extraña en Oriente Medio. Esa es la dialéctica o esa es la narrativa que se está buscando desde el mundo árabe en general y después en particular desde el mundo palestino para posicionar una narrativa deslegitimando la realidad judía en Oriente Medio.
porque hay dos formas de entender el conflicto. Un conflicto desde el punto de vista materialista, territorial, es decir, esta es una lucha por el poder, por los recursos energéticos, por los recursos del agua, por la tierra, y por lo tanto, si los judíos se retiran de esa zona, el problema se va a solucionar. Y otra forma de entender el problema es que los conflictos que hay en Oriente Medio no solamente son territoriales, son por recursos, etcétera, sino que están de alguna manera atravesados por el hecho religioso. Y un elemento fundamental es que las tierras de Oriente Medio en el Islam se consideran tierras del Islam, tierras de Waqf. Y eso significa que las minorías no musulmanas son minorías sujetas a un estatus diferente al de las mayorías musulmanas. ¿Qué ocurre? Que durante el siglo XIX y finales de principios del siglo XX empiezan a llegar las comunidades judías efectivamente procedentes de Europa, pero es que también hay movimientos en todo Oriente Medio, como ha habido movimientos en todas las regiones, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en África, en todas partes ha habido movimientos de población. Y el nacionalismo árabe y el nacionalismo judío sobreviven y coexisten en ese momento, en un momento en el que se está derrumbando el Imperio Otomano, y efectivamente es verdad que esa zona se divide entre las dos potencias que son hegemónicas en ese momento, que son Gran Bretaña y Francia, y no vamos a negar que la raíz de todos los problemas, o de la mayor parte de los problemas que hay en la actualidad en Oriente Medio, surgen de ese momento, porque surgen estados artificiales con fronteras completamente artificiales, pero no solamente Israel con unas fronteras de alguna manera artificiales, pero es que el resto de los países, Irak es un país absolutamente inventado, Jordania es un país inventado, todos los países del Golfo son países inventados con fronteras inventadas, porque de alguna manera los únicos países que tenían una cierta identidad territorial y nacional en la zona podían ser los sirios, los persas, los turcos, los egipcios y los árabes en general. ¿Qué pasa con los palestinos? Palestina no existe. O sea, Palestina existe hoy, porque el nacionalismo palestino sí existe, la identidad palestina sí existe hoy. Hoy es una realidad. Pero en el siglo XIX y en el siglo XX Palestina no existe, y el movimiento nacional palestino no existe porque esa narrativa es inventada. De hecho, el nacionalismo palestino se inventa en 1963 con la creación de la OLP, dicho por los propios dirigentes de la OLP y después la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, Marta, para que no se me vaya las dudas, ¿qué existía en el siglo XIX? ¿No había palestino o que era un Estado israelí? No existían. Esa zona pertenecía al Imperio Otomano y era una región que se llamaba Palestina, pero se llamaba Palestina porque los romanos en su momento, en el año 167, cuando destruyen el Templo de Jerusalén y expulsan a los judíos de la zona en lo que va a ser la segunda diáspora, le ponen el nombre de Palestina, que Palestina significa extranjeros. Es decir, Palestina es el nombre latinizado de los filistines, y los filistines no son los palestinos originales de ahora, no son los ancestros, es decir, no son cananeos. Los filisteos de la época bíblica vienen de Creta, es decir, son los pueblos que cruzaron el mar, los invasores, y filisteo significa eso en la lengua romana y en la lengua griega, extranjero y invasor. Pero no son invasores. Quiero decirte que los romanos le ponen el nombre de Palestina para desvincular la judeidad del territorio. Pero Marta, perdón por las preguntas, pero pues entonces los judíos tampoco, porque la mayoría de los que estaban ahí eran fenicios, remontándonos a... No, los judíos que están en Oriente Medio,
son judíos autóctonos de toda la época, salvo los que van llegando por oleadas a lo largo de toda la Edad Media, del siglo XIX, pero como ha habido intercambios de población a lo largo de la historia los pueblos se han movido. Todos nos hemos movido, los hunos han venido a Europa, así es que los visigodos que llegaron a España procedían de los hunos y de los pueblos bárbaros, es decir, los pueblos se han movido siempre y ha habido judíos que han ido desde Europa a lo largo de la historia y judíos autóctonos que vivían en todo Oriente Medio. Entonces, a lo que voy, Palestina, el nombre de Palestina era una región que pertenecía al Imperio Otomano y estaba bajo autoridad administrativa del gobierno sirio. Cuando empiezan a llegar judíos procedentes de Europa, cuando aparece el sionismo como identidad nacional en un momento en el que hay otros nacionalismos también en efervescencia, el nacionalismo árabe, el nacionalismo turco, el nacionalismo kurdo, es decir, un montón de nacionalismos, el nacionalismo en Europa que va a dar lugar a la creación de un montón de países completamente artificiales también después de la desintegración del Imperio Austrohúngaro en Europa, por ejemplo, pues en ese proceso, en la desmembración del Imperio Otomano, ese territorio de todo Oriente Medio se lo reparte Gran Bretaña y Francia porque les van a dar el mandato en la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de Naciones Unidas, para que administren esa zona. En esa zona se van a... Entonces, claro, a lo que voy, los palestinos no tienen un nacionalismo independiente, es el nacionalismo árabe el que empieza a chocar con el nacionalismo judío en ese momento. Y hay procesos de paz, y hay intentos de dividir el territorio. La primera vez que se divide el territorio, que se otorga en un principio como hogar nacional judío, nace Jordania, la Transjordania, en un principio como un Estado nacional palestino árabe. Okay. Luego hay una segunda partición del territorio judío que es en el 47. Los palestinos de ahora todavía piensan que su Nakba es la expulsión del territorio de Palestina, un territorio que era geográfico pero no nacional. Bien, a ver Marta, antes de pasar con Daniel, yo tengo varias preguntas. Si la esencia ontológica para explicar el proceso acude a la geografía universal y a la historia universal de toda la especie humana como una serie de artificios o países artificiales que se van creando con el movimiento de los pueblos, pues entonces los palestinos no tendrán razón, pero tampoco los judíos, porque todo está dinámico en la historia. Eso es por un lado. Por el otro lado, ya en las mismas cartas de Balfour se reconocía que la mayoría de los que estaban ahí, para que no le digamos palestinos, eran árabes y había poquitos judíos, independientemente de si era posesión o no posesión geográfica o era un tipo real estate, de que eso era porque me pertenecía, porque hace 2000 o 3000 o 4000 años ahí estaban. En ese sentido, ¿qué te parecería, por ejemplo, no sé, aquí en México, que algún azteca puro dijera, no, ¿sabes qué? Todo esto es mío, y mexicanos y españoles y mestizos y criollos y todos se van al diablo porque vamos a reconquistar, y entonces habría una matazón de mexicanos por los propios aztecas originarios, o un celta en este momento en España dijera, ¿sabes qué? Esta parte de España es mía y con mis familias autóctonas celtas, pues vamos a matar a todos. Este sería un argumento. ¿Cómo contestaría un judío a eso? Y todavía remontándome más a la historia, en las mismas escrituras sagradas de los judíos, dicen que en el Éxodo van hacia un territorio en donde habitaban otros que no eran judíos, que no tenían nada que ver con los judíos, que mucho antes ahí estaban los fenicios, y luego en este movimiento de pueblos había una orden de judíos que emigraron hacia Persia, y los zoroastrianos les enseñaron otras cosas y regresaron hacia las tierras de Canaán, enseñándole nuevas cosas que no tenían nada que ver con los judíos incluso que estaban ahí. Entonces todo este
galimatías para el entendimiento, me gustaría precisar, ¿no? Porque ahí hay una serie de huecos que académicamente no se resolverían como lo estás proponiendo tú, Marta. Yo creo que este es un debate estéril si lo planteamos de esta manera, y me vas a perdonar porque esto da para una conferencia. Quiero decirte que en un ámbito universitario donde tienes un tiempo de 1 hora para poder explicarlo, puedes. Con mapas puedes remontarte a la historia, pero tenemos un problema que es moderno, y es cómo se gestiona que un Estado nacional legítimo que es sujeto de derecho internacional, porque está reconocido en el derecho internacional, que es Israel, cómo ahora mismo gestiona que una parte de su territorio que está en disputa llega a un acuerdo de paz con la otra parte, que ahora sí tiene una identidad nacional, que es un pueblo, que aspira a tener un Estado, pero no hay un interlocutor en este momento, porque me retrotraigo a lo que decía al principio. El problema del conflicto entre palestinos e israelíes no es un problema territorial. Si fuera un problema territorial, se hubiera solucionado hace muchísimo tiempo. Se hubiera solucionado en 1947, cuando Naciones Unidas legalmente, a pesar de lo que nuestro contertulio ha dicho, en la resolución 181 de Naciones Unidas de 27 de noviembre de 1947, determina la segunda partición del territorio de lo que se llama en ese momento Palestina, y que ha fracasado desde los años 20 hasta 1947 en los procesos de paz, o en los procesos de negociación, en los procesos de entendimiento entre las comunidades judías que están allí y las comunidades árabes, también árabes palestinas. ¿Por qué? Porque desde 1925 hasta 1947, de forma artificial o no, están surgiendo estados árabes nacionales. Ha surgido Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudí, otros estados árabes, y los árabes que están dentro de Palestina, dentro de lo que es la Palestina judía, la Palestina del mandato, quieren tener otro estado. En 1920 se desmembra el territorio y nace Jordania, con la intención de que esos árabes que están en la Palestina del mandato británico tengan su propio estado. Pero el rey de Jordania en ese momento les dice: bueno, vosotros os quedáis aquí y yo me quedo con mi estado. Y del 20 al 47 hay otra vez esos movimientos y esos enfrentamientos y esos progromos mutuos, sobre todo de árabes contra judíos, pero mutuos. Hay una violencia mutua, hay terrorismo judío contra los árabes, contra los británicos. Es un momento muy dramático de la historia, pero en el 47 se da otra vez la posibilidad de repartir otra vez ese territorio, y que los palestinos tengan su estado y los judíos tengan el suyo, independientemente de que les gustara o no les gustara la atribución territorial que las Naciones Unidas les daban. Los palestinos, o el liderazgo palestino en ese momento, dijo que no, y estalló una guerra. La guerra del 48 terminó con la apropiación de Jordania, de la parte de Cisjordania, y de Egipto por la parte de Gaza. Y desde 1947 hasta 1967, si Jordania y si Egipto hubiera querido que hubiera habido un Estado palestino independiente, lo podía haber creado, pero no lo hizo. Y en el año 67 se crea la OLP. A partir de ese momento hay un cambio sustancial a nivel geopolítico en la región, y es la guerra del 67. Yo creo que el problema data de ahí, y podíamos empezar a hablar de soluciones a partir de lo que ocurre en el 67, porque en el 67 efectivamente, cuando Israel dice que recupera los territorios y el otro lado del argumentario dice que los conquista o que los ocupa, lo que se está encontrando es con una población
árabe palestina que ya tiene identidad, que ya quiere ser palestina, que ya quiere tener su Estado palestino, pero que queda bajo la custodia y bajo la tutela de Israel. Y ahí sí podemos hablar de errores en las dos partes. La parte palestina que incita al terrorismo a través de la OLP y la parte israelí que ve que es imposible administrar el territorio absorbiendo también a la población árabe que allí vive, porque eso significa, en la mentalidad de la época, acabar con la identidad judía del Estado de Israel. Eso ya es una cuestión política y podríamos tratarlo. Bien. A ver, gracias Marta por toda tu explicación. Daniel, como lo plantea Marta, parece ser que si tratamos de entender el problema y sobre todo, lo más importante, llevar la paz o alcanzar una solución, remitirnos a la historia sería una cuestión o una discusión pues estéril o inútil, y que mejor habría que poner focos de acuerdo para empezar a resolver el problema de ahí. Sería la decisión de la ONU, la primera decisión de la ONU de decirle a Israel, tú vas a ser un Estado, y el 67. ¿Cuáles son los problemas que tú ves en esto, o si esto podría dar una solución? Porque no creo que los palestinos vayan a decir, bueno, borrón y cuenta nueva y empezamos de cero y ahora sí, venga. Eso ya todo se lo llevó el polvo de la historia. Y en ese polvo de la historia no me voy a centrar tanto, y sobre todo adulterando tanto la historia. Efectivamente, en Oriente Medio había muchísima población judía que convivía perfectamente en el mundo árabe, porque eran árabes judíos, igual que había árabes cristianos, árabes ateos, árabes musulmanes, árabes zoroastristas, etcétera. Y esos árabes judíos que vivían por casi 100.000 en Irak, decenas de miles en Siria, en Egipto, bereberes, judíos bereberes también en Marruecos, judíos, digamos, otomanos o judíos anatolios, judíos de mucha diversidad, judíos eslavos, judíos germánicos. Bueno, pues al final en esos espacios del mundo árabe vivían en perfecta convivencia, y sin embargo en Occidente hemos masacrado durante 1000 años a las personas judías, también a las personas LGTB, a otro tipo de colectivos sociales. Y por ese mero hecho, y junto con el imperialismo, es por el que en un momento dado el Imperio Británico decide en 1920 que se apropia de la gestión de Oriente Medio, decir, aquí vamos a crear un Estado judío lleno de judíos europeos, porque nos va a venir muy bien una colonia, una nueva colonización aquí en el centro del mundo, que es Oriente Medio. Y como habéis dicho, o como ha dicho la contertulia, en 1920, que apenas había un 10% de judíos, pero mayoría europeos, porque un judío de Damasco, un judío del Cairo, nunca había sentido ni la más remota necesidad de acudir a Jerusalén a vivir. Vivía a 1 hora de viaje durante miles de años en sus generaciones anteriores, y nunca habían sentido esa necesidad de volver a ninguna tierra prometida, porque nunca fueron expulsados. El judaísmo se diversificó por conversión, exactamente igual que el cristianismo. Y por tanto, con la creación y la imposición por el Imperio Británico de la llegada de invasores coloniales europeos de religión judía, en 1947 se les otorga, se les regala, sin consultar a los legítimos habitantes nativos, da igual que no se llamase Palestina o sí se llamase Palestina, da igual que en el siglo XIX Italia no se llamase Italia porque no existía Italia, había unos habitantes indígenas que eran italianos, o lo que hoy son los italianos. Bueno, pues exactamente eso, en 1947, sin consultar a los indígenas, esos colonos reciben más de la mitad del territorio y a partir de ahí invaden hasta conseguir el resto. Y de la misma forma que es absolutamente injustificable que 3.000 millones de cristianos, no sé tus padres, Roberto, si son cristianos o familiares cristianos, mis familiares cristianos no tienen ninguna necesidad de tener, con su vínculo con Jerusalén, con Belén o con Nazaret, de que nos vayamos allá a vivir los 3.000 millones de cristianos. Tampoco había ninguna justificación para inventarse y dotar de una mitología, un régimen colonial
típico como el régimen colonial de Sudáfrica del apartheid, o como el régimen colonial de Angola por Portugal, o el régimen colonial de Argelia por Francia. Ahora, revestido de mucha mitología, el real estate, como tú has dicho, de la Biblia como documento de la propiedad de la tierra, y con mucha mitología de Hollywood y mucho encubrimiento de propaganda y distorsión. La realidad es que hay un régimen invasivo que no se puede poner en igualdad, en equiparación con un, por supuesto, país inventado como Jordania, país inventado como Líbano por Francia, país inventado como Irak, país inventado como Ruanda, Burundi, tantos países que hemos inventado tristemente los occidentales, dividiendo el territorio sin consultar a los habitantes. Pues efectivamente en Oriente Medio hemos hecho lo mismo, y con Palestina exactamente igual, pero no se puede meter en el mismo saco, en ese conjunto y abanico de estados inventados, un régimen colonial de desposesión y de despojo a los indígenas por la fuerza, y de opresión a los indígenas recluyéndoles en guetos, que es lo que es hoy Palestina. Un sinfín de guetos, un sinfín de constelaciones de islotes rodeados de checkpoint y de apartheid y de dictadura militar. Y no digo yo el apartheid, lo dicen las ONGs palestinas, las ONGs israelíes, las principales ONGs israelíes como B'Tselem, reconocida internacionalmente y en la ONU. Lo dicen ONGs tan pro-occidentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que no son especialmente ONGs que se pongan en el lado de, digamos, de anti-europeísta, que han hecho informes muy a favor de Occidente permanentemente, por ejemplo en Libia o en Siria, en determinadas situaciones, Amnistía Internacional, pero que aquí han sido valientes. Y comparando, porque el apartheid no se define porque haya negros africanos. En Palestina no hay negros africanos, por tanto no hay apartheid. No, el apartheid está definido en el Estatuto de Roma y en la legalidad internacional por una serie de acciones y políticas de supremacismo y de opresión sistémico de un régimen contra una población. Y ateniéndose a la legalidad internacional, que debería conocer la contertulia, estas ONGs tan importantes como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como el relator de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hay una enorme enciclopedia de apartheid ya en el mundo, que Occidente se pone unas antifaces para no ver. Es una evidencia en el mundo que el régimen israelí es un régimen colonial, de asentamiento de colonos, de despojo a los indígenas y además de aplicación sistémica de una opresión de apartheid. Eso es una evidencia internacional que obviamente Occidente intenta acallar. Bueno, pues ante esa evidencia, ¿qué hacer? Bueno, pues obviamente ojalá aplicar la primera legalidad internacional, ya ni siquiera las decisiones que se tomaron con la partición. Eso está llevado por el polvo. Ya he dicho que toda Palestina teóricamente está partida en 3 trozos. Palestina está en un trozo llamado o renombrado como Israel, otro trozo que es Cisjordania y otro trozo que es Gaza. Bueno, eso no es así. Palestina hoy está ocupada por un único régimen llamado Israel, con distintos niveles de segregación racial y de segregación de apartheid a los indígenas. Hay 2 millones de indígenas que tienen ID o DNI o identidad israelí, porque no los consiguieron expulsar en el año 48, y solo 20 años más tarde del año 48, en 1967, Israel tuvo que aceptar darles ID y documentación israelí, pero a pesar de todo sufren 65 leyes de apartheid diagnosticadas por la ONU, 65 leyes de apartheid, y luego hay más de 3 millones de indígenas palestinos en una constelación de guetos en Cisjordania y Jerusalén Este, que son Nablus, que son Ramallah, que son Hebrón, que es Jerusalén Este, que es Tulkarem, y que viven rodeados de checkpoint y bajo la dictadura militar israelí. Por cierto, Daniel, ahí se fue tu audio. Palestino con un colono israelí, al indígena palestino tiene que ir al tribunal militar
y el colono israelí que está en tierra ocupada, robada de ese indígena palestino, que era de los padres de ese indígena palestino y ha montado ahí su casa sin comprársela siquiera al indígena palestino, pues ese colono va por vía civil y sin embargo el indígena va por vía militar porque está subyugado por una dictadura militar en Cisjordania. Y ya, ¿para qué hablar? El gueto de Gaza, la cárcel al aire libre más grande del mundo. Gaza hace 70 años, Roberto, eran 4 casitas de playa de pescadores y unos pequeños hotelitos palestinos donde los palestinos de Beerseba, de Askelón, de Hebrón, de Jerusalén iban a veranear. Los palestinos de todas esas ciudades palestinas iban a veranear a Gaza a comer pescado en la playa. Gaza, en el año 47, las fuerzas israelíes, esos colonos extranjeros recién llegados, a punta de pistola, expulsaron a todos los palestinos prácticamente de todas esas zonas que he ido relatando y los amontonaron a punta de pistola en una franja de playa prácticamente estéril. Y los amontonaron, fabricaron una verja y de ahí no podéis salir. Y hoy Gaza es lo sabemos, es un inmenso gueto donde está absolutamente bloqueado tanto por la frontera israelí como por la frontera cómplice del régimen egipcio, cómplice de Israel, y que es bombardeado, población civil masacrada con esos aviones que tú antes has relatado, y que además los palestinos, los indígenas ahí encerrados en esa franja, pueden estar viendo desde el otro lado sus casas, sus árboles frutales, sus olivos, sus naranjos, ocupados hoy por invasores israelíes, colonos israelíes, y ojo, a donde tienen derecho a regresar, como dice la legalidad internacional, no solo la resolución 194 de la ONU, que todos los refugiados palestinos del mundo, que son ya 7 millones de refugiados palestinos, aunque la ONU solo recoja 5,5, pero muchos otros se fueron sin registrar a Egipto y a otros países, más de 7 millones de refugiados palestinos del mundo tienen derecho por la legalidad internacional a regresar, pero ojo, no a regresar a los guetos de Ramallah o de Gaza, a regresar a Haifa, a lo que hoy se llama Tel Aviv, que antes se llamaba Jaffa, porque Israel ha renombrado muchas de las ciudades, a regresar a sus casas de origen y a ser indemnizados. Y el régimen israelí no aplica, no acata esa legalidad internacional de que regresen todos esos refugiados. ¿Por qué? Porque fue la primera ley de apartheid que aplicó en 1948 cuando creó ese régimen de invasores. Que no pueda regresar ningún refugiado de los que hemos expulsado ya a punta de pistola. Y a los que se han quedado aquí, a los que se han conseguido quedar dentro de este territorio palestino, ya iremos expulsándoles poco a poco como podamos. En 1967, con otra expulsión masiva de 500,000 de palestinos, y poco a poco haciendo las condiciones de vida tan duras, tan siniestras, por el despojo del agua, por el despojo de la tierra, que al final el gota a gota del exilio no parezca una limpieza étnica diaria, sino que parezca un exilio voluntario. Esa es la técnica que intenta utilizar Israel, pero que lamentablemente, y a pesar de todas las oleadas de invasores, de extranjeros, por ejemplo, cuando cayó la Unión Soviética, 1 millón de supuestos judíos de las ex repúblicas soviéticas llegó a Palestina. ¿Qué se les había perdido? Es como si ahora en la guerra de Rusia con Ucrania 1 millón de ucranianos cristianos van y se van a vivir a Belén o a Nazaret porque, hombre, tienen un vínculo, son cristianos, ¿por qué no van a volver a Nazaret, ¿no? Bueno, pues esas cosas tan horrendas que se han hecho a pesar de todo, y a pesar de que un coreano ayer se haga judío, y como yo los he visto allí en Palestina, y se ponga la kipa y ya tenga casa gratis de Corea y de otros países, pues a pesar de todas esas oleadas invasivas, afortunadamente los indígenas palestinos hoy son más población que los colonos, la sociedad colonial israelí. ¿Y qué queda para el futuro? Lo que queda para el futuro es que, obviamente, las lecciones de la historia nos lo dicen. Primero, sufrirá un colapso del régimen israelí, y con esto no estoy diciendo que la sociedad colona tenga que marcharse. No, los colonos, la sociedad colonial de Sudáfrica, cuando yo digo Sudáfrica libre de un océano al otro, yo no estoy diciendo libre de colonos blancos. No, simplemente que esos colonos tendrán que aceptar convertirse en ciudadanos de un nuevo Estado en donde los indígenas tengan
igualdad de derechos. Y esos colonos tendrán que rebajar su nivel de supremacismo, igual que tuvieron que hacer los colonos españoles en América, aceptar que el indígena o que el negro llevado como esclavo al final tenía igualdad de derechos que el colono español en América del Sur o en Norteamérica, teóricamente, ¿no? No vamos a hablar de Estados Unidos y los problemas raciales y de racismo que hay. Pero en todo caso, ese será el único futuro para Palestina. Una Palestina descolonizada, donde se caigan las estructuras coloniales, como es esa autoridad palestina creada por el régimen colonial, como los bantustanes y los reyezuelos en la Sudáfrica del apartheid, se desplomará y se desplomarán las estructuras coloniales israelíes que hoy están en absoluta crisis. Y quizá también eliminar esta actitud. Yo recuerdo que Netanyahu y su propuesta de jerarquizar la sociedad, en donde un ciudadano israelí con todos los derechos tenía que ser judío, o sea, ponía la religión judía sobre todas las cosas, y incluso en ese momento Obama primero le jaló las orejas y luego hasta Hillary Clinton fue a decirle, no, te estás pasando. Creo que ese tipo de ideologías no ayudan mucho, no sé, Daniel. Claro, es profundamente democrático. Mira, fíjate, hay muchos colectivos sociales que en la historia han sido perseguidos. Los judíos han sido uno de ellos, también los musulmanes, y especialmente en Occidente. Occidente, desde hace 1000 años, germinó la intolerancia. No voy a explicar ahora las razones por las cuales Occidente se convirtió en una esquina, en un rincón del planeta, con la expansión musulmana, pero germinó, especialmente en el mundo anglo-germánico y especialmente en el entorno de Alemania, un racismo y un sentimiento de claustrofobia ante otras expansiones victoriosas de otras religiones y otros pueblos. Y ese racismo lo hemos visto cómo se ha ido construyendo Europa, en la absoluta intolerancia. Esa intolerancia nacionalista que era desconocida en otros espacios. El Imperio Otomano era un espacio absolutamente líquido y fluido. Nadie se preguntaba si era cristiano. Todavía hoy en la Siria, ¿por qué quedan cristianos en Siria o en Líbano? Y sin embargo, en España hace 100 años no quedaba ni un solo musulmán, ni un solo judío, porque aquí fueron expulsados todos, porque los pogromos en la Europa del Este, en Polonia, en Hungría, en la Rusia zarista, porque las matanzas industriales eficientes por parte del régimen nazi, porque eso ha sido la construcción histórica de Occidente, basada en la explotación, en la esclavización y en el despojo de los indígenas, en el colonialismo, y basada en esa construcción nacionalista, racista. Y eso es lo que se traslada a Palestina con la creación de ese artefacto racista, y es lo que subyace en la dirigencia del régimen israelí, especialmente lo que tú acabas de decir. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, si creásemos un Estado de colectivo LGTB, por ejemplo, que ha sido muy perseguido en el mundo? Ok, ustedes tienen su derecho a autodeterminación. ¿Ustedes creen que tienen un derecho a autodeterminación? Bien, ejérzanlo, pero yo creo que no lo tienen, y aún menos si lo ejercen a costa de un tercero. Es como si yo me acerco a tu casa, a tu apartamento, Roberto, y digo, buenas, voy a entrar aquí, me voy a instalar aquí en el salón porque voy a ejercer aquí mi derecho a autodeterminación, porque he sido muy perseguido allá de donde vengo, de aquella cuadra de donde vengo, de aquel barrio, y me va usted a disculpar, pero tengo el apoyo de la municipalidad de aquí, de tu ciudad, Roberto, y voy a ejercer mi autodeterminación aquí en el salón de tu casa. ¿Te parece bien? Bueno, lo siento, no te voy a preguntar si te parece bien o no. Aquí tengo la autorización de la municipalidad de tu ciudad. Y poco a poco te voy a ir arrinconando en los cuartos hasta que solo te quede un último cuarto, y además si te defiendes y asomas la nariz por el pasillo, te voy a golpear, y como te defiendas y me intentes golpear a mí, diré que eres un terrorista. Bueno, pues eso es lo que va a ir acabando en los próximos años, toda esa retórica en la cual al oprimido, que es el indígena palestino, que tiene el derecho a la resistencia, como se le reconoce a Ucrania, por cierto, con Rusia, quien tiene el derecho a la resistencia en un territorio ocupado, definido internacionalmente como territorio ocupado e invadido, tiene el derecho a la resistencia por todos los medios, incluida la Armada, resolución 3070 de la ONU. Bueno, pues lo que no puede ser es que a los palestinos se les llame terroristas mientras a los resistentes ucranianos se les entreguen armas. La misma resolución 3070 obliga y mandata a los países del mundo a entregar armas a los palestinos. Ojalá estuvieran haciendo eso, pero incluso sin eso
Sin esas armas internacionales, el pueblo palestino, debido también a factores demográficos, a factores geopolíticos, a factores regionales, va a acabar descolonizando la Palestina, actualmente renombrada con el nombre de Israel. Bien. A ver, Marta, aquí hay un grave problema porque ¿cómo resuelves que del lado de los que apoyan el Estado de Israel dicen que la otra parte está llena de mitos, plagada de propaganda y de una distorsión histórica, social y geopolítica? Pero del otro lado se asegura que es al revés, que la parte que defiende el Estado de Israel está plagada de mitos, de distorsión histórica, de distorsión legal, y es igual. Y entonces llegamos a un punto muerto que nos manifiesta justamente esto. Y en el terreno real, pues la gente se muere. ¿Cómo lo resolvemos? ¿O no hay solución entonces? Mira, todas las construcciones nacionales a lo largo de la historia se han creado alrededor de mitos, todas. El judaísmo, el cristianismo, los italianos, los alemanes, los belgas, los del Congo y de quien sea, los sirios y los africanos, todos. Cualquier narrativa nacional tiene un fondo de mito, todo. Pero hay una cuestión que es la base histórica y la objetividad histórica. Yo creo que de la misma manera que un periodista, un profesor universitario o un analista no se atreve a hablar de un conflicto o de una zona cualquiera, de una situación, de la guerra de Ucrania, de la apartheid en Sudáfrica o de la guerra en el Congo, por ejemplo, si no es especialista en la zona y si no sabe de qué está hablando, me parece muy atrevido que todo el mundo, cualquiera, opine sobre Israel de la forma además tan subjetiva con la que se narra y se dan esos argumentos que sinceramente se desmontan uno a uno con tiempo. Pero, repito, no es el lugar ni el momento y yo creo que deberíamos tratar de cuál es la situación actual y por dónde va la geografía y la geopolítica actual y cómo se puede solucionar un conflicto que más allá de los planteamientos y de las distorsiones y de los mitos y de las subjetividades hay una realidad y la realidad es que hay un Estado de Israel que existe, que va a seguir existiendo, que no va a colapsar pese a todas las fantasías de los mundos de Yuppie que quieran, no va a colapsar porque es un Estado fuerte. Otra cosa es que tenga problemas internos como cualquiera y la legitimidad para hablar o para tratar al Estado de Israel como al resto de los países está muy bien, pero otra cosa es la deslegitimación y el desposeerle de la raíz histórica o de la raíz jurídica o legal y que tiene sobre el derecho que tiene a ejercer su soberanía en el territorio que las Naciones Unidas le han asignado como el Estado de Israel. Por lo tanto, tenemos un proceso que se abrió a finales de los años 90 con el llamado proceso de Oslo, y lo conozco muy bien porque he trabajado dentro de ese proceso, así que no me cuenten milongas que he estado dentro de las negociaciones y lo conozco muy bien. El proceso de paz que se abrió o los procesos de Oslo que se abrieron a finales de los años 90, con una particularidad: las dos partes se reconocían mutuamente. La OLP reconocía la existencia del Estado de Israel, el Estado de Israel reconocía a la OLP como el actor legítimo para el interlocutor legítimo del pueblo palestino y se establecían unas bases, unos tiempos para llegar al final a un Estado palestino compartido con Israel, es decir, la separación territorial del territorio otra vez
en dos estados, uno junto al otro, cuando se cumplieran las condiciones de seguridad, lógicamente, que demandaba Israel. Estamos hablando de un momento en el que los atentados terroristas se suceden todos los días, en el que no hay un reconocimiento árabe de la existencia del Estado de Israel, que está sometido a boicots económicos, a boicots políticos, a una acción diplomática muy intensa en las instituciones internacionales, con fondos de los países y de las instituciones internacionales regados hacia las organizaciones palestinas y las ONGs que, bajo los supuestos de la causa humanitaria, están desviando fondos hacia organizaciones que emplean el terrorismo como una forma de resistencia que consideran que es legítima porque están luchando contra, como ha dicho nuestro contertulio, opresor y colonizador. Pues no. Efectivamente, hay un proceso con unas prerrogativas que se tienen que cumplir, con un plan de implementación que no se cumple, que a pesar de que la parte israelí durante mucho tiempo ha centrado sus esfuerzos en la separación territorial, la otra parte no ha cumplido los requisitos que se les demandaban en los acuerdos que firmó de reconocimiento mutuo. Ahí el contertulio ha explicado muy bien cuál es la mentalidad del nacionalismo o de la identidad palestina, y es la recuperación del territorio completo, la eliminación de Israel como un Estado soberano, nacional, legítimo. Por lo tanto, niega la identidad judía del Estado, que la identidad judía del Estado no significa que no reconozca la soberanía, ni la identidad, ni la ciudadanía de las minorías que viven en su territorio. Israel es un país que tiene 9 millones de habitantes, 7 millones son judíos de religión judía o judíos de cultura, porque hay religiosos, hay seculares, hay laicos, el mundo judío es muy heterogéneo también y muy rico en variedad. Hay una minoría que es la que se comporta de la forma en la que nadie en las últimas semanas está en el mundo, incluso en Israel, están escandalizados porque la forma en la que se están comportando a raíz de los últimos acontecimientos de violencia palestina no es la manera y hay que decirlo. La violencia es violencia de la parte que venga y hay que negarla, con una particularidad. El Estado de Israel hoy por hoy es un Estado democrático y tiene cauces legítimos, jurídicos, legales, para encausar a esas personas que están cometiendo actos ilícitos y actos que no están, que son absolutamente reprobables. Y se va a ver de los israelíes, ¿no? Sí, hablo de israelíes. Sí. Hablo de israelíes que están cometiendo actos intolerables de respuesta a la violencia palestina, con una violencia que no forma parte de la naturaleza ni de los valores ni judíos ni del Estado de Israel. Por lo tanto, el Estado tiene cauces legales para encausarles, y yo espero que, igual que ha actuado con contundencia en ocasiones anteriores, esto no lo deje pasar, porque desde luego sería un muy mal precedente. Pero a lo que voy, la minoría árabe que vive en Israel, que es un 22% de población, es ciudadanos israelíes, de la misma, con todos los derechos de ciudadanía, con todas las garantías legales, igual que los cristianos, igual que los judíos, tienen representación en la Knesset, en el Parlamento, es decir,
eso de apartheid es mentira, es un bulo, es un bulo. Otra cosa es que se diga que no tienen derechos de ciudadanía o no tienen los mismos derechos que los israelíes, los palestinos que viven en Hebrón, que viven en Tulkarem, que viven en Nablus, que viven en Gaza. Por supuesto, es que no son ciudadanos israelíes, es que son palestinos sometidos a la legislación de la autoridad palestina. Entonces, por lo tanto, la autoridad palestina son los que tienen que garantizarles los derechos sanitarios, educativos, etcétera, a sus ciudadanos, con la particularidad de que, además, es que no son ciudadanos. Es como si viene un francés a España, que vive en el País Vasco francés, y cruza la frontera y dice, no, es que yo aquí vengo a postularme para ser diputado en las Cortes Forales porque no puedo, o quiero que me garanticen los derechos de tránsito o de sanidad, mira, es que tú no eres ciudadano español, eres francés, por lo tanto reclámale a tu país, al gobierno de tu país, pero no al mío. Entonces, lo de apartheid, mira, es verdad que hay una situación incómoda derivada de los acuerdos de Oslo que no se han concretado al final en esas aspiraciones nacionales que los palestinos deseaban o que los israelíes pensaban que los palestinos deseaban. Y hago esta matización porque durante mucho tiempo, desde la parte israelí, tanto el campo, por decirlo de alguna manera, el campo de la izquierda, el laborismo, Meretz, los árabes israelíes, como el campo de la derecha sionista más religiosa, Shas, los partidos nacionalistas religiosos, o un partido liberal conservador como es el Likud, siempre se ha pensado que el territorio era una fuente intercambiable en el proceso de paz. De hecho, las tres partes en las que se divide el territorio de Cisjordania, lo que para los judíos era Samaria y Judea, el West Bank, esa parte se va a dividir en tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. La zona A es territorio bajo control palestino, absolutamente civil y militar. Son las grandes ciudades que ha nombrado el contertulio, Hebrón menos la parte judía, porque hay una parte judía en Hebrón, Tulkarem, Nablus, no me acuerdo, Jericó, las más importantes, todas. Luego está la zona B, que son ciudades palestinas y bajo control de la civil palestino y también de policía palestino, pero con las zonas circundantes, las circunvalaciones bajo control israelí. Efectivamente, ahí hay una parte incómoda. ¿Por qué? Porque los palestinos que son ciudadanos o se supone que son ciudadanos de Palestina, no de Israel, suelen tener permisos de residencia en Israel porque trabajan en Israel. Entonces tienen células de paso. Y ahí es donde vemos los checkpoints, que son lugares muy incómodos, y yo los reconozco porque los he sufrido y porque entro y porque paso, y son situaciones muy incómodas para la población palestina que trabaja en Israel o que tiene que hacer alguna gestión en Israel porque son atendidos en los servicios sanitarios israelíes, y entonces pasan por esos checkpoints. Pero claro, es que no son ciudadanos israelíes, tienen un pase y tienen que pasar los controles. Esos controles en muchas ocasiones han sido lugares de paso de terroristas, por lo tanto los controles en momentos en los que el terrorismo se ha distanciado en el tiempo,
los controles han sido más laxos, ha habido momentos en los que las relaciones con la autoridad palestina eran mejores, años en los que había una cierta empatía entre los dos gobiernos y por lo tanto, bueno, no había tantas tensiones y esos pasos se hacían más laxos. Pero claro, en los momentos de tensión, esas zonas son las primeras que sufren las restricciones policiales. Y luego está la zona C. La zona C son zonas donde hay muy poca población palestina, donde es verdad que la población israelí ha crecido, pero es una zona en la que está sujeta a... Es una zona en disputa, es una zona en la que está sujeta a verificación de las dos partes. Se suponía que entre el año 95 y en el año 97 esa zona tenía que haber quedado bajo la jurisdicción de o Palestina o de Israel, pero que tenían que haber llegado a un acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo y ahí es un limbo jurídico. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Esa es la cuestión, que el presidente de la autoridad palestina, que no tiene legitimidad en este momento, que hace años que no convoca elecciones, que no convoca el Consejo Palestino, que no tiene control en Gaza. Gaza no está sometida a ningún proceso ni de apartheid, ni de gueto, ni nada por el estilo. En Gaza no hay un solo soldado israelí, no hay un solo ciudadano judío ni judío ni no judío. Oye Marta, pero incluso en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos y en el Congreso de Estados Unidos se ha denunciado muchas veces que Gaza ha estado bajo embargo y no permiten pasar muchas cosas los propios israelíes. Digo, no están adentro de Gaza, pero están afuera y no los dejan pasar. Vamos, hay un embargo legal. Hay un embargo legal bajo las leyes legales sometido a una serie de... Pero, a ver, no es un gueto. Un gueto es una zona en la que no puede ni entrar ni salir nadie. Eso no es así, porque la electricidad, los camiones de alimentos, de agua, de todo, de construcción, están entrando continuamente. Lo que hay es un embargo de elementos de doble uso que pueden ser utilizados como munición y como armas. Eso sí. ¿Por qué? Porque Gaza es un queso de Gruyère ahora mismo de túneles excavados en el suelo donde Hamás, que es un grupo terrorista, es una organización terrorista con una base política también, pero es un actor terrorista, gobierna la ciudad con un proyecto islamista y con un proyecto de enfrentamiento radical contra Israel, también contra la autoridad palestina y contra grupos vinculados a Fatah y a la OLP. Es decir, las tensiones en Gaza y en el propio gobierno son manifiestas, pero y ahí tendríamos que hablar si es viable un Estado palestino, porque tendríamos que decir, en el caso de que efectivamente los palestinos, la autoridad palestina, hubiera un actor que quisiera reconocer a Israel, que renunciara a la cuestión de los refugiados, y ahora si me dejas un minuto te explico en 2 minutos lo que es, y que además quiera vivir en paz con Israel y no te digo que desmilitarizarse, pero por lo menos someterse a ese juramento, por decirlo de alguna manera, de que, oye, mira, soy un actor fiable, no quiero eliminarte, no quiero estar en guerra contigo y quiero cooperar. Pero estamos hablando de dos actores. Negocias con Gaza, que es un actor que ahora mismo no tiene legitimidad
en Cisjordania, que no está reconocido como un actor legítimo por la comunidad internacional, pero que solamente tiene ciertas relaciones con Egipto, con Emiratos Árabes Unidos y con Omán, que serían, con Qatar, perdón, que son, y una parte con Turquía, que serían los actores que podrían de alguna manera neutralizar ese gobierno o las apetencias de ese gobierno para que siguiera manteniendo una actitud hostil hacia Israel. Bueno, pero estaríamos hablando de dos estados palestinos. La parte de Cisjordania está más cerca de Jordania que por cierto, Jordania es un país en el que el 70% de la población es palestina, porque nació en su momento como el hogar de los árabes palestinos. Del año 67 hasta el año 67 pudo haber creado un Estado palestino, no lo creo. Lo pudo haber absorbido, no lo hizo. Pero del 67 a los acuerdos de Oslo hubo momentos en los que se planteó que Jordania podía de alguna manera ser un interlocutor importante a la hora de establecer una relación de fiabilidad con el futuro Estado palestino. Hoy el rey de Jordania no solamente pasa olímpicamente de los palestinos y de la Autoridad Nacional Palestina, sino que es que además los quiere lejísimos, entre otras razones porque les puede desestabilizar su régimen. Un régimen en el que la minoría hachemita es minoría y donde las fuerzas islamistas cada vez son más fuertes en el reino de Jordania. Estamos hablando de un régimen, de un reino tapón entre Irak, Arabia Saudí e Israel, que es fundamental para la estabilidad de la región, la estabilidad y la seguridad de la región, pero que puede colapsar en los próximos años. Y si Israel quiere, Jordania colapsa. O sea, colapsa en nada. Entre otras razones porque no tiene viabilidad económica Jordania para mantenerse como un Estado viable. Es un régimen que depende de la ayuda internacional de Estados Unidos y de Israel. Por lo tanto, si Israel quiere, Jordania colapsa en este momento. Pero, lógicamente, hay cuestiones de seguridad regional que están por encima de las apetencias de un gobierno particular. Bien, regreso contigo para la conclusión, Marta, para que no nos alarguemos y al público le quede claras las posiciones. Daniel, independientemente de lo que quieras decir, yo quiero introducir esta pregunta porque creo que es importante, y un día estando ahí justamente me encontré a dos personas justamente hablando de esto desde lo más esencial de su corazón. La idea, yo te pregunto, la idea del fin del mundo, de la llegada de Dios o del designio divino, de la construcción del tercer templo de Salomón o de la no construcción, esta idea todavía está vigente como parte de la explicación de lo que está pasando, o ya definitivamente está en la basura y el problema es de índole geopolítico, Daniel. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!